movimiento armónico amortiguado. Hasta ahora hemos aplicado un modelo de oscilador que, respetando la ley de Hooke, no es realista, pues desprecia la presencia del rozamiento. La experiencia nos muestra que un oscilador se va frenando progresivamente hasta llegar a detenerse en la posición de equilibrio. La fricción puede ser por rozamiento con una superficie, se conoce como rozamiento seco, o por la viscosidad del aire o líquido que rodea al oscilador, que se conoce como rozamiento viscoso. A este último caso pertenecen los amortiguadores de los vehículos, un pistón amortiguador dentro de un cilindro con aceite está exteriormente empaquetado por un resorte. La fuerza de rozamiento que experimenta se opone siempre a la velocidad. Y ante esta ecuación la estamos representando, donde B se lo conoce como coeficiente de amortiguamiento. Es una constante positiva que depende de las propiedades del fluido, así como tamaño y forma del objeto en el fluido. Aplicando la segunda ley de Newton para movimiento rectilíneo, ahora con el amortiguamiento, nos queda esta expresión. Si reemplazamos la sumatoria de las fuerzas por su equivalente, producto de la masa por la aceleración, y agrupamos todo en el primer miembro, obtenemos la ecuación del oscilador armónico amortiguado, masa por x dos puntos, o sea, la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo dos veces, más b por x punto, la derivada de la posición con respecto al tiempo, que es la velocidad, más la constante elástica del resorte por la posición igual a cero. Que esta es la ecuación del oscilador armónico amortiguado, como habíamos dicho anteriormente. Expresada de otra forma, y reemplazando la constante K por su equivalente, el producto de omega cuadrado por la masa, nos queda esta nueva expresión, siendo omega la frecuencia de oscilación natural sin fricción. Si dividimos todos por la masa, nos queda solamente la masa en el segundo término de la expresión. Además, si multiplicamos y dividimos por 2 ese segundo término, nos queda esta nueva expresión, donde beta, por supuesto, es igual a B sobre 2M. Esto se conoce como constante de amortiguamiento. Si la invertimos, obtenemos la velocidad media de la oscilación, que está representada con tau. El factor 2 que hemos incluido acá simplificará las expresiones posteriormente. Nuestra expresión quedaría ahora de esta forma: x 2 puntos más 2 por beta por x punto más omega cuadrado por x igual a 0. La ecuación del movimiento armónico simple la resolvimos con ayuda de un movimiento circular uniforme. Ahora recurriremos al procedimiento matemático para obtener la solución de la ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden. Contiene derivadas segundas y es homogénea. Lo primero es construir el polinomio característico sustituyendo x por e elevado a la lambda por t. X', por supuesto, será sustituido por lambda por e a la lambda por t y x2 punto por lambda cuadrado por e a la lambda por t. De ello vamos a obtener al sustituir esta nueva expresión donde el factor común es e elevado a la lambda por t. Si recordamos cómo era la función exponencial, su gráfica, una función que era creciente en la medida que x iba creciendo, bien, o sea que lambda acá en este caso era igual a 1, acortaba el eje de las ordenadas en el 1, o sea en la coordenada 0, 1, intersectaba a la gráfica, a los ejes, la gráfica, y tenía esta forma.
vemos que nuestra función seleccionada nunca se anula. Por lo cual, lo que se debe anular para que esto sea igual a 0, este producto, debe ser el paréntesis, o sea, lambda cuadrado más 2 por beta por lambda más omega cuadrado debe ser igual a 0. A continuación, obtendremos las raíces del polinomio característico de la ecuación diferencial. Recordando que las raíces, en este caso lambda, se obtenían como la relación entre menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. A vale 1, b vale 2 por beta y c vale 1. Con lo cual conformamos esta nueva expresión. Si introducimos el 2 dentro de la raíz, bien, entrará como 4 y también en el producto de 2 por beta con signo negativo se van a simplificar y quedará menos beta más menos, también hay simplificación de los 4 acá, raíz de beta cuadrado menos omega cuadrado. Analizando el discriminante, distinguiremos tres tipos de regímenes. A. Sobreamortiguamiento. Si beta es mayor que omega, recordando que beta es el cociente entre B y el producto de 2 veces la masa, y omega, ya conocido, es raíz de K sobre M, operando nos va a quedar que B, el coeficiente de amortiguamiento, debe ser mayor que 2 por la raíz de K por M. La ecuación característica tendrá dos raíces reales y distintas, una con la suma y otra con la resta. Como vemos, ambas serán negativas porque beta, que tiene signo negativo, es mayor que omega. Puesto que existen dos valores, la solución de la ecuación diferencial se escribe como la siguiente combinación. X de t es el producto de una constante C1 por E a la lambda 1 por t más la constante C2 por E a la lambda 2 por t, siendo por lo tanto la suma de dos exponenciales decrecientes. ¿Por qué? Porque si miramos acá, lambda 2 son dos términos negativos, con lo cual el resultado va a ser un lambda 2 negativo. Y aquí son de dos signos opuestos, pero beta, que tiene signo negativo, es mayor que el omega, por lo tanto también va a quedar negativo. De esa manera podemos indicar que a su vez lambda 2 en valor absoluto es mayor que lambda 1, dado que acá los dos negativos se suman y acá no hay una resta. ¿Qué quiere decir esto? Que la segunda exponencial, esta, decae mucho más rápido que la primera. Y la primera determina el tiempo que tarda en decaer. Aquí lo vemos en las gráficas. A su vez, como tienen el exponente con signo negativo, el procedimiento para que quede positivo sería invertir la base. Con lo cual, si recuerdan la función exponencial que vimos recién con exponente positivo, ¿no es cierto?, tenía la forma de que en la medida que x crecía, también lo hacía el exponente. Acá no. Acá, como la base se va a encontrar, la inversa de entre 0 y 1, en la medida que x crece, decae la ordenada. Vemos entonces las gráficas con las constantes C1 y C2 que dependen de las condiciones iniciales y tienen igual signo. La solución completa es la combinación de las dos, aunque rápidamente se asemeja mucho a la primera. En caso de esta representación, la situación sería que el oscilador se aparta de la posición de equilibrio para luego liberarlo desde el reposo, siendo nula su velocidad inicial, lo cual se corresponde porque si trazamos una tangente a la gráfica en el comienzo, esta es
horizontal. El oscilador tiende lentamente a la posición de equilibrio, como estamos viendo. El sistema no oscila. El que la solución sea una combinación de exponenciales decrecientes no quiere decir que la solución sea decreciente en todo instante. Por ejemplo, imaginemos el caso de que el muelle es golpeado en la posición de equilibrio, la masa se aleja originalmente de la posición de equilibrio para luego retornar lentamente a ella. Acá entonces, tanto C1 como C2 son constantes que dependen, como siempre, de las condiciones iniciales, pero tienen distintos signos. Entonces alcanzamos a ver que el sistema hace una oscilación. B. Amortiguamiento crítico. Si P es igual a omega, el discriminante B cuadrado menos omega cuadrado se anula debajo de la raíz y solo nos queda una solución real doble. Entonces, lambda 1 y lambda 2 son igual a menos beta. La solución de la ecuación diferencial se escribe como la siguiente combinación: C1 por E a la menos beta por T más C2 por E a la menos beta por T. Sacando factor común, E a la menos beta por T, nos queda la suma de C1 más C2 por E a la menos beta por T. Teniendo en cuenta que beta es igual a omega, o sea, B sobre 2 por M es igual a raíz de K por M, y despejando B, nos queda el denominado valor crítico, que es 2 por la raíz de K por M. La vida media de la oscilación, tau, que es 2 por M sobre B, y si reemplazamos B por su igual y simplificamos, introducimos el M dentro de la raíz y también simplificamos, nos va a quedar que tau es igual a 1 sobre omega, o sea, la inversa de beta. El amortiguamiento crítico corresponde a la tendencia más rápida hacia la situación de equilibrio. En la gráfica, el oscilador se ha apartado de la posición de equilibrio y se libera del reposo. Como puede apreciarse, si trazamos la tangente en el inicio a la curva, esta es horizontal, lo que indica que la velocidad inicial es cero. Observamos que este caso se corresponde con P igual a 2 por la raíz de la constante elástica de resorte por la masa. En el caso del subamortiguamiento, sobreamortiguamiento, debería ser B igual mayor que 2 por la raíz de K por M, que ya lo vimos anteriormente, y nos quedaría el subamortiguamiento, que debería ser B menor que 2 por la raíz de K por M. C, subamortiguado. Si beta es menor que omega, tendremos soluciones complejas conjugadas porque el signo del discriminante será negativo. Si invertimos los signos dentro de la raíz y multiplicamos todo por raíz cuadrada de menos 1, la expresión no cambia y tenemos I como raíz de menos 1, que conocemos como unidad imaginaria, y omega prima será la raíz cuadrada de omega cuadrado menos beta cuadrado, que es la frecuencia real del sistema subamortiguado. Recordemos que omega es la frecuencia del movimiento armónico simple que contiene la constante elástica del resorte, y beta contiene B, el coeficiente de amortiguamiento. En definitiva, nos queda que las dos raíces, lambda 1 y lambda 2, son menos beta más menos I por omega prima. La solución de la ecuación diferencial será la siguiente. Los coeficientes C1 y C2 que figuran acá, que dependen de las condiciones iniciales del sistema estudiado, en el caso primero C1 por E a la menos beta más I por omega prima,
y en el otro término C2 por E, pero ahora con el signo negativo entre términos. Si distribuimos T dentro de los paréntesis, nos quedará la base E elevada a una suma de potencias. Y recordando que esto se obtiene cuando tenemos un producto de potencias de igual base. Por lo tanto, podríamos poner la expresión de la siguiente manera, despejando E a la menos beta por T que figura en ambos términos y dejando entre paréntesis C1 por E a la I por omega prima por T más C2 por E a la menos I por omega prima por T. Tenemos como parte real, por supuesto, E a la menos beta T. Esta solución que acabamos de obtener se puede escribir de forma más sencilla usando la ecuación de Euler, que dice que E elevado a I por phi se puede poner como coseno de phi más I por seno de phi. Debemos comparar ahora con nuestra expresión, que es E a la menos beta t más I más I por omega prima por T. Como ya dijimos, esta es la solución de una base que tiene un producto de potencias de igual base. Desarrollándolo nos quedará de esta forma y a la expresión E elevado a la I por omega prima por T le vamos a aplicar la solución de Euler. O sea que quedaría coseno de omega prima por T más I por seno de omega prima por T. Lo mismo hacemos para E elevado a la menos beta menos I omega prima por T. La única diferencia que guarda con esta relación es el signo negativo, proveniente de que acá estaba con signo negativo la raíz. La solución general ahora puede escribirse como combinación lineal de las dos nuevas soluciones. Entonces, C1 tenemos E a la menos beta por T y toda la expresión que quedaba con E a la I por omega prima por T la reemplazamos por lo que tenemos ahora, que era basado en la solución de Euler. Lo mismo para el otro término que contiene el coeficiente C2, donde tendríamos que a la menos beta t es factor común de ambas expresiones. Esto lo podemos sacar como factor común y distribuir C1 en el corchete y C2 también. Pero al distribuir, fíjense que C1 por coseno de omega prima por T, y acá tendríamos C2 por coseno de omega prima por T. O sea que ahora coseno de omega prima por T es factor común de la suma de C1 más C2. Lo mismo pasaría si distribuimos C1 dentro del corchete donde figura el término imaginario y C2 también dentro del corchete donde figura el término imaginario. La diferencia está en que uno tiene signo positivo y el otro tiene signo negativo. Por lo tanto, nos quedaría esta nueva relación que invito a que la desarrollen en un papel para corroborar la exactitud. Si llamamos ahora factor común y si llamamos ahora B1 igual a C1 más C2 y B2 a I por C1 menos C2, tendríamos esta expresión. Recordando la ecuación del movimiento armónico simple, A por coseno de omega t más phi, y de la identidad trigonométrica coseno de la suma de dos ángulos, que era A distribuido coseno de phi por coseno de omega t menos A seno de phi seno de omega t, por comparación entre esta ecuación y la
anterior, B1, vendría siendo igual a A coseno de phi. Y B2 igual a A seno de phi. Entonces podemos reescribir la ecuación diferencial de este modo. E a la menos beta t, A coseno de phi por el coseno de omega prima t, más A seno de phi, seno de omega prima t. Ahora, nuevamente, por la identidad trigonométrica que nos provee el teorema del coseno de la suma de dos ángulos, nos quedaría, sacando A factor común, que esto es coseno de omega prima t más phi. La amplitud ahora va a ser A por E a la menos beta por t. Es la nueva amplitud en esta oscilación subamortiguada. Fíjense que dejó de ser constante y va a disminuir con el tiempo esa amplitud que decae exponencialmente. C1 más C2, por comparación, va a ser A por coseno phi. Y C1 menos C2 va a ser igual a seno phi. La gráfica nos muestra cómo se representaría esta oscilación, donde tenemos como la amplitud, la nueva amplitud, que es A', de la oscilación, decae lentamente. Este es el caso opuesto a los que vimos de movimiento armónico simple, o cuando el rozamiento es débil, o directamente cuando el rozamiento no existe. Este comportamiento se dice que es cuasi periódico, porque no llega a repetirse. O sea que al completar una oscilación, no se encuentra en la misma posición. El cuasiperiodo es mayor que el periodo que teníamos sin rozamientos, en el más, porque la fuerza que lo amortigua frena la masa y la retarda. Entonces, tendríamos este coseno de omega prima por t más phi, que comienza acá en este caso en 1 y su amplitud va disminuyendo. Aquí figura el beta, el coeficiente beta. Por lo tanto, omega prima, la frecuencia con un movimiento amortiguado, puede ser menor o igual que el omega. Por lo tanto, t', que es 2pi sobre omega prima, va a ser mayor que t, o sea, 2pi sobre la frecuencia de un movimiento armónico simple. Recordemos que omega prima, ya lo habíamos determinado, la raíz cuadrada de omega cuadrado menos beta cuadrado. Otra manera de expresar el efecto resistivo es mediante el tiempo transcurrido hasta que su amplitud decae desde su valor inicial A hasta un valor A' igual a E a la menos 1 por A. E a la menos 1 es 0,368 aproximadamente por A. Fruto acá de reemplazar precisamente E a la menos beta t, la expresión, por E a la menos 1. O sea que menos 1 es igual a menos beta t. Eso implica que t es la inversa del periodo. Recordando, ¿no es cierto?, que t era el valor medio, el tiempo medio de amortiguación. La inversa de beta, y beta que contenía el b, es 2m sobre b el tau.
Esta amplitud que acabamos de lograr, 1 sobre beta, se reduce en un factor E, que es un 36,8% del que tenía. Medir el decaimiento natural en términos de la fracción e a la menos 1 del valor original es un procedimiento normal en física. El tiempo para que el proceso natural de decaimiento llegue a cero es, por supuesto, teóricamente infinito. Tenemos entonces dos escalas de tiempo. La t, que nos mide el tiempo, que es el periodo que nos mide el tiempo que tarda en oscilar, y el otro tiempo, tau, que es el tiempo que tarda en amortiguarse. El coeficiente adimensional que obtenemos del cociente entre tau y t, que sería omega sobre 2 pi beta, nos mide la importancia del amortiguamiento, pues nos da el número de oscilaciones en un tiempo típico de decaimiento. Si este número es grande, quiere decir que el oscilador está muy poco amortiguado. Comparando las oscilaciones con y sin rozamiento, vemos que si este rozamiento es pequeño, se nota un cambio apreciable en la amplitud. Pero el cambio en el periodo es muy pequeño. Tienen el mismo periodo casi. Beta igual a 0 en azul y beta distinto de 0. Si el rozamiento es grande, de forma que beta es muy diferente de omega, o casi, digamos, puede ser similar pero es distinto, el decaimiento es muy importante y el periodo de la oscilación es tan largo que prácticamente la partícula no llega a realizar ninguna oscilación. En el ejemplo de esta figura, beta es 0,9 de omega, o sea, el 90% de omega. El primer mínimo acá está por debajo del eje, solo en menos 0,0006 metros, o sea, 0,6 milímetros, y es inapreciable en la figura. A modo de aplicación de lo expuesto hasta ahora, procederemos a la resolución del ejercicio 1461 del libro Física Universitaria de Szymanski, volumen 1, 13ª edición, que dice: el movimiento de un oscilador subamortiguado está descrito mediante la ecuación 1442. Sea el ángulo de fase φ igual a 0, A, de acuerdo con la ecuación, ¿cuánto vale la posición en el tiempo igual 0? B, ¿qué magnitud de dirección tiene la velocidad en tiempo igual 0? ¿Qué nos dice el resultado acerca de la pendiente de la curva de x contra t cerca de t igual 0? Deduzco una expresión para la aceleración en t igual 0. ¿Para qué valor o intervalo de valores del coeficiente de amortiguamiento B en términos de K y M en t igual 0 la aceleración es negativa, 0 y positiva? Analice cada caso en términos de la forma de la curva de x contra t cerca de t. De la ecuación de la posición para un oscilador amortiguado, como vemos acá, tenemos que detallar que omega prima, que es la frecuencia real del oscilador amortiguado, y está compuesta de la frecuencia para el movimiento armónico simple, y beta, que es la relación del coeficiente de amortiguamiento y la masa del cuerpo. Como dato nos dicen que el ángulo de fase es 0. Si el ángulo de fase es 0, se anula este término en el paréntesis y no queda esta expresión. El cálculo de la posición para cuando el tiempo es igual a 0 basta con reemplazar t en la expresión del coseno y nos quedaría coseno de 0 grados, que vale 1, y t por 0 en la expresión de la función exponencial, donde e a la 0 también vale 1. En conclusión, para t igual a 0, la posición en 0 es igual a la amplitud. La parte B nos piden que calculemos la velocidad tal cual su definición es la derivada de esta posición con respecto al tiempo. Si observamos la ecuación de la posición,
con constante de fase nula, ángulo de fase nulo, está conformada por A, que es una constante, la función exponencial, que depende del tiempo, y el coseno, que también depende del tiempo, o sea que es el producto de dos funciones que dependen del tiempo, así que hay que derivar como un producto. Acá está realizado, y agrupando y sacando factores comunes nos queda esta expresión final. El valor que va a tomar la velocidad cuando t sea igual a 0 surge de reemplazar t en la expresión correspondiente y calcular los valores. Acá omega prima por el seno de 0 grados es 0, o sea que se anula este término. Y acá queda 1, coseno de 0 grados vale 1, y e a la 0 ya lo habíamos dicho, vale 1. Y la expresión final queda menos a por beta, el signo menos viene del desarrollo anterior. Reemplazamos el valor de beta por su igual, b sobre 2m, porque se nos pide que expresemos todo en función de b, k y m, y nos queda esta expresión final de la velocidad cuando t es igual a 0. El sentido que va a tomar es hacia abajo. Si uno observa la gráfica posición en función del tiempo para el movimiento amortiguado, donde vemos acá la gráfica que empieza en el máximo valor A porque la fase vale 0. Para expresar la velocidad cerca de t igual a 0, no en t igual a 0, sino muy próximo a t igual a 0, trazamos una recta tangente en algún punto cerca de t igual a 0, inmediatamente posterior a t igual a 0, y eso representa la derivada de la posición con respecto al tiempo, sea la pendiente, que como vemos es negativa. En la sección C se pide que se deduzca una expresión para la aceleración en t igual a 0 y para qué valor o intervalo de valores de la constante de amortiguamiento B, expresada en términos de la constante elástica K y la masa, en t igual a 0, la aceleración sería negativa, 0 o positiva. Y la aceleración, por supuesto que la vamos a determinar como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Acá está la expresión derivada, y agrupada y ordenada queda de la siguiente forma. Luego, para cuando el tiempo es igual a 0, reemplazaremos los valores de t por su equivalente 0, e igual a 0 da 1, el seno de 0 grados es 0, anula este término, y el coseno de 0 grados es 1, y queda esta expresión junto con a. Si reemplazamos beta por su equivalente, que ya lo habíamos visto y que lo elevamos al cuadrado, que era beta cuadrado sobre 4m cuadrado menos omega prima cuadrado, la frecuencia de la oscilación amortiguada. La expresión en términos de K y M que nos pide el problema, para cuando la aceleración se hace 0, o sea, podríamos reemplazar el valor de omega por su equivalente, que es K, omega cuadrado, K sobre M, y beta cuadrado por su equivalente. Operando esta expresión, termina quedando la aceleración como a b cuadrado 2m cuadrado menos k sobre m. Aquí quedó expresada la aceleración en función de los equivalentes b, m y k. Si nosotros anulamos este término, la aceleración será 0, y de esa manera despejamos el b. b, para cuando la aceleración es nula, es raíz de 2 por k por m. Cuando la aceleración es negativa, menor que 0, b será menor que la raíz de 2 por k por m. Y cuando la aceleración es positiva, mayor que 0, implicará que b es mayor que raíz de 2k por m. En el caso que se nos pide que analicemos la situación cuando estamos con la gráfica posición en función del tiempo para estos tres últimos casos.
En el caso en que la aceleración es negativa, o sea, con b menor que raíz de 2 por k por m, en la gráfica x en función de t, la curva es descendente. En el caso de que b sea igual a la raíz de 2 por k por m, o sea, la aceleración sea cero, no se curva. Y en el caso en que b sea mayor que raíz de 2 por k por m, o sea, cuando la aceleración es mayor que cero, positiva, la curva es ascendente.